niño de 10 años ayudaba a un mendigo que vivía dentro de un coche. Un día, su padre llegó más temprano para recogerlo de la escuela y se horrorizó al ver lo que el mendigo estaba haciendo con su hijo. Pablo era un niño de 10 años con un corazón bondadoso y una curiosidad insaciable. Todos los días, después de la escuela, esperaba unos minutos hasta que su padre fuera a recogerlo. Su padre, Sergio, y su madre, Eva, eran trabajadores y esforzados, pagando la escuela de Pablo con sacrificio, pero sabían que su hijo merecía tal inversión. Un día, mientras regresaba de la escuela, Pablo notó algo diferente cerca del parque. Un coche viejo y oxidado estaba estacionado allí desde hacía mucho tiempo, con una persona dentro. La curiosidad lo llevó a acercarse y fue entonces cuando vio a un hombre de mediana edad sentado en el asiento del conductor. El hombre tenía barba por hacer y ojos tristes pero cálidos. «Hola», dijo Pablo tímidamente. «¿Estás bien?». El hombre lo miró sorprendido por la aproximación del niño. «Estoy bien, gracias», respondió con una sonrisa débil. «Me llamo Ernesto, ¿y tú?». «Me llamo Pablo». «¿Tienes hambre?». «¿Tienes algo para comer?», preguntó Pablo preocupado al notar que Ernesto parecía cansado y hambriento. Ernesto dudó por un momento antes de responder. «Está bien, niño. No te preocupes por mí». Pablo no le creyó. Sabía que Ernesto necesitaba ayuda. Al día siguiente decidió guardar la mitad de su almuerzo de la escuela para Ernesto. Cuando sonó la campana, corrió rápidamente hacia el parque antes de que su padre llegara a recogerlo. Encontró a Ernesto en el mismo lugar, leyendo un libro antiguo. «Te traje algo», dijo Pablo extendiéndole la mitad del sándwich. Ernesto miró el almuerzo y, tras una breve vacilación, lo aceptó con gratitud. «Gracias, niño. Esto significa mucho para mí», dijo Ernesto mientras mordía el sándwich. En los días siguientes, Pablo hizo de esto una rutina. Siempre que tenía un tiempo libre después de la escuela, corría al parque antes de que su padre llegara, llevando comida para Ernesto y escuchando sus historias. Ernesto contaba sobre los tiempos en que viajaba por el mundo, las personas que conoció y las aventuras que vivió. Pablo quedaba encantado con cada narración y poco a poco una amistad comenzó a florecer entre ellos. Ernesto era una persona educada y articulada, lo que intrigaba a Pablo. No entendía cómo alguien tan inteligente y elocuente podía estar viviendo en un coche viejo. Aún así, en lugar de preguntar, prefería escuchar las historias y aprender de ellas, manteniéndolo en secreto, temiendo que sus padres no aprobaran. Sin embargo, Pablo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Ernesto le contó a Pablo, que era escritor, sobre su pasión por los libros y cómo la escritura era su vida, la manera en que viajaba a mundos desconocidos. Fascinado, Pablo empezó a soñar con ver a Ernesto de vuelta en su antiguo oficio, escribiendo y publicando sus historias. Pablo continuaba visitando a Ernesto siempre que podía, llevando comida y escuchando sus fascinantes historias. Ernesto siempre lo recibía con una sonrisa cálida, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Pablo no quería presionar a Ernesto para que contara sobre su pasado, así que solo escuchaba y aprendía. Cada historia era un nuevo mundo que se abría para él y comenzaba a entender la profundidad de la vida de Ernesto. La amistad entre los dos crecía cada día. Pablo esperaba ansiosamente los momentos que podía pasar con Ernesto, incluso sabiendo que sus padres no aprobarían si lo descubrieran. Mantenía todo en secreto, creyendo que estaba ayudando a alguien que realmente lo necesitaba. ¿Has pensado en volver a escribir?, preguntó Pablo esperanzado. Ernesto suspiró. Sí, muchas veces. Pero sin los recursos y la estabilidad, es difícil volver a ese camino. Pablo sintió un impulso de ayudar a Ernesto más que nunca. Sabía que no tenía mucho, pero quería encontrar una manera de apoyar a su amigo. Decidió que buscaría más información sobre Ernesto y trataría de descubrir una forma de ayudarlo a retomar su pasión por la escritura. Mientras tanto, Ernesto continuaba compartiendo sus historias y Pablo absorbía cada palabra.
La amistad entre los dos era un secreto precioso, algo que Pablo guardaba con mucho cuidado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a hacer lo que pudiera para ayudar a Ernesto a recomenzar. Los días pasaban y la conexión entre Pablo y Ernesto se fortalecía. Pablo comenzaba a entender el verdadero significado de la bondad y cómo un simple acto de generosidad podía transformar vidas. Estaba decidido a ser una fuerza positiva en la vida de Ernesto, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar. Con el tiempo, Pablo y Ernesto se convirtieron en confidentes. Pablo compartía detalles sobre su vida escolar, sus ambiciones e incluso sus miedos. Ernesto, por su parte, ofrecía consejos sabios y aliento, convirtiéndose en una figura casi paternal para Pablo. Un día, mientras Pablo iba al parque donde el coche de Ernesto estaba estacionado, un perro salvaje apareció de la nada, gruñendo y avanzando hacia él. Pablo se congeló de miedo, incapaz de moverse. Sus amigos corrieron a pedir ayuda, pero Ernesto, que observaba desde lejos, reaccionó rápidamente. Sin pensarlo dos veces, Ernesto corrió hacia Pablo y, usando un pedazo de madera que encontró en el suelo, ahuyentó al perro. El animal finalmente retrocedió, asustado por la determinación de Ernesto. Sin embargo, el susto fue tan grande que Pablo se desmayó allí mismo, cayendo al suelo. Ernesto se arrodilló junto a Pablo, verificando si estaba bien. «Pablo, ¿estás bien? Despierta, chico», susurró preocupado. Sin perder tiempo, Ernesto cargó a Pablo en sus brazos y lo llevó hasta su coche, donde podía cuidar de sus heridas en un ambiente más seguro. Dentro del coche, Ernesto colocó a Pablo en el asiento trasero y comenzó a limpiar los rasguños y heridas del niño. Usó agua de una botella y algunos paños limpios que tenía en el coche. Tras algunos minutos, Pablo seguía inconsciente. En ese momento, Sergio llegó al parque para recogerlo. Vio a Ernesto inclinado sobre su hijo en el asiento trasero del coche e inmediatamente interpretó la situación de manera incorrecta. «Oye, ¿qué estás haciendo con mi hijo?», gritó corriendo hacia ellos. «Yo, solo estaba ayudando», dijo Ernesto levantando las manos en señal de rendición. «Tu hijo fue atacado por un perro salvaje. Se desmayó y estaba cuidando de sus heridas». Sergio no quiso escuchar. «Aléjate de mi hijo», exigió, apartando a Pablo. «No te acerques a él nuevamente». «Necesita ayuda», insistió Ernesto, su voz desesperada. «Llevemos al niño al hospital ahora, necesita atención médica». Sergio dudó por un momento, mirando a su hijo inconsciente y luego a Ernesto. Finalmente, al darse cuenta de la urgencia de la situación, accedió. «Está bien, pero yo voy a conducir». Ernesto ayudó a colocar a Pablo en el coche de su padre y juntos fueron rápidamente al hospital más cercano. Durante el trayecto, Sergio mantuvo los ojos en el retrovisor, observando a Ernesto con desconfianza, pero también reconociendo que sin él la situación podría haber sido mucho peor. Al llegar al hospital, Pablo fue llevado rápidamente a urgencias. Ernesto se quedó en la sala de espera, inquieto y preocupado. Sergio estaba a su lado, todavía confuso y desconfiado, pero también agradecido por la ayuda que Ernesto había prestado. Después de un tiempo, el médico vino con noticias. «Su hijo va a estar bien. Tiene algunos rasguños y heridas, pero podría haber sido algo mucho más serio. El desmayo fue probablemente causado por el susto. Sin embargo, queremos mantenerlo en observación esta noche para asegurarnos de que todo esté realmente bien». Sergio respiró aliviado y agradeció al médico. Luego se volvió hacia Ernesto, aún un poco indeciso. «Yo quería entender lo que pasó, mi cabeza está aturdida por el susto y no puedo hablar ahora», dijo con reluctancia. «Y no sé si puedo confiar en ti». «Te entiendo, no puedo juzgarte por pensar así», respondió Ernesto humildemente. «Pero estoy feliz de que Pablo esté bien». Sergio aún estaba visiblemente desconfiado. «No sabemos nada sobre ti. ¿Cómo podemos confiar en alguien que vive en un coche viejo?».
Ernesto suspiró, sintiendo una ola de frustración y tristeza, y con una última mirada comprensiva, decidió irse. Estoy tranquilo sabiendo que Pablo está bien, dijo Ernesto calmadamente. Espero que algún día puedan ver quién soy realmente. Con eso, Ernesto se levantó y salió del hospital, consciente de que había hecho lo que pudo para ayudar a su joven amigo. Aunque malinterpretado, se sentía en paz por haber conseguido salvar la vida de Pablo. Sergio observó a Ernesto alejarse, todavía desconfiado, pero con un leve conflicto interno sobre el juicio que había hecho. Sergio fue a ver a su hijo, que ya estaba en la habitación, aún somnoliento por las medicaciones, y le dijo: «Hijo, estoy aliviado de que estés bien, ¿tienes idea del peligro que es hablar con extraños?» «Pero papá, él me salvó», protestó Pablo, aún un poco mareado, pero tratando de explicar lo que realmente había pasado. «No voy a seguir discutiendo contigo, Pablo, pero a partir de ahora no vas a ir solo al parque. Y si descubro que estuviste cerca de ese hombre otra vez, habrá consecuencias serias», declaró Sergio firmemente. Pablo, decidido a no abandonar a Ernesto, comenzó a planear cómo podría probar a sus padres y a la comunidad que su amigo era inocente y digno de confianza. Sabía que sería difícil, pero no estaba dispuesto a rendirse. Pablo permaneció en observación en el hospital durante la noche, con sus padres al lado, preocupados. Mientras tanto, no dejaba de pensar en Ernesto y en cómo podría demostrar su verdadera bondad. En el silencio de la noche, decidió que necesitaba descubrir más sobre el pasado de Ernesto para convencer a sus padres. Al día siguiente, después de ser dado de alta del hospital, Pablo volvió a casa y fue recibido con un abrazo preocupado de su madre, que acababa de llegar del trabajo nocturno. Le contó los acontecimientos recientes y le aseguró que Ernesto era un hombre de buen corazón, prometiendo demostrar su inocencia. Su madre, aún renuente, sugirió que descansara y dejara el asunto de lado por un tiempo, resaltando que lo más importante era su recuperación. Sintiéndose revigorizado y listo para regresar a la escuela, Pablo decidió iniciar su propia investigación. Al día siguiente, cuando fue dado de alta del hospital, Pablo comenzó a investigar. Usó la biblioteca de la escuela para buscar escritores que pudieran coincidir con la descripción de Ernesto. Después de varias horas de búsqueda, encontró una pista: un escritor llamado Ernesto González, conocido por sus fascinantes historias, que había desaparecido de la escena literaria unos años atrás. Pablo leyó todo lo que pudo sobre Ernesto González y quedó impresionado con su trayectoria. Había sido un escritor renombrado, con varios libros publicados y viajes por el mundo para recopilar historias. Pero una serie de infortunios, incluyendo problemas financieros y personales, lo llevaron a perderlo todo. Con esta información, Pablo sintió que tenía algo concreto para presentar a sus padres. Sabía que necesitaría más que solo palabras para convencerlos. Una noche, se sentó con su madre en la cocina, mostrando los artículos y las pruebas que había reunido. «Mamá, por favor mira esto», dijo Pablo extendiendo los papeles en la mesa. Ernesto no es solo un extraño. Él es Ernesto González, un escritor famoso que pasó por tiempos difíciles. La madre de Pablo quedó sorprendida al ver la cantidad de información que había recopilado. «¿Es esto cierto?», preguntó mirando a Pablo. «Sí, y estoy seguro de que es él. Me contó tantas historias increíbles que coinciden con lo que está escrito aquí». La madre de Pablo, tocada por la determinación de su hijo, decidió hablar con el padre sobre esto. «Hablemos con tu padre. Está más calmado ahora y creo que necesita escuchar esto también». Reunidos en la sala de estar, la madre de Pablo comenzó a explicar la situación al padre, mientras Pablo mostraba los artículos y explicaba todo lo que había descubierto. «Papá, Ernesto es una buena persona. Es un escritor que tuvo muy mala suerte. Me salvó y merece una oportunidad». El padre de Pablo, inicialmente escéptico, comenzó a leer los artículos y a escuchar la historia con atención. La sinceridad y la determinación de Pablo finalmente lo convencieron. «Juzgamos mal a este hombre», dijo con un suspiro.
Si todo esto es verdad, necesitamos encontrarlo y pedir disculpas. Decididos a aclarar la situación, los padres de Pablo accedieron a ir al parque para encontrar a Ernesto. Llegaron al lugar donde el coche viejo siempre estaba estacionado. Para su sorpresa, el coche no estaba allí. En su lugar, encontraron el vehículo todo destrozado y abollado, como si hubiera sido abandonado y vandalizado. ¿Dónde está?, preguntó Pablo con voz llena de preocupación. Estaba aquí ayer. Los padres de Pablo miraron alrededor, tratando de encontrar alguna pista. Tal vez fue forzado a irse, dijo la madre, mirando el coche destruido. El padre de Pablo suspiró. Juzgamos mal a este hombre. Necesitamos encontrarlo, puede estar necesitando nuestra ayuda. Vamos a preguntar por aquí y ver si alguien lo ha visto. Pablo sintió una mezcla de alivio y frustración. Sus padres finalmente estaban dispuestos a creerle y ayudar a Ernesto, pero ahora no sabían dónde encontrarlo. Decidieron preguntar a los comerciantes y vecinos locales si alguien había visto a Ernesto o sabía a dónde podría haber ido. La familia comenzó a caminar por el vecindario, preguntando a todos los que encontraban si habían visto a Ernesto recientemente. Después de varios intentos frustrados, encontraron a un comerciante que recordaba ver a Ernesto regularmente. Sí, venía aquí casi todos los días, dijo el comerciante. Pero hoy no lo vi. Necesitamos encontrarlo, dijo Pablo, sintiendo crecer la urgencia. Él necesita saber que creemos en él y que queremos ayudar. Los padres de Pablo estuvieron de acuerdo y pasaron el resto del día buscando a Ernesto, preguntando a todos los que encontraban. Cuando empezaban a perder la esperanza, la madre de Pablo sugirió, ¿y si está en algún hospital? Podría haberse lastimado cuando el coche fue vandalizado. Decidieron entonces visitar los hospitales de la región. Fueron a varios sin éxito, pero continuaron buscando. Finalmente, en un pequeño hospital local, una enfermera reconoció la descripción. Sí, un hombre con esa descripción ingresó aquí anoche, dijo la enfermera. Llegó anoche un poco herido, también estaba muy débil y deshidratado, y mencionó que su coche había sido vandalizado. Está en la habitación 204. Pablo y sus padres se apresuraron hasta la habitación indicada. Al entrar, encontraron a Ernesto acostado en la cama, pálido y visiblemente débil. Parecía sorprendido al ver a la familia allí. Ernesto, por favor discúlpanos por haberte juzgado, comenzó el padre de Pablo con la voz llena de arrepentimiento. Entendemos ahora que cometimos un error terrible. Ernesto miró a Pablo, que estaba al lado de sus padres, y sonrió levemente. No guardo rencor. Solo estoy feliz de que Pablo esté bien. Queremos ayudarte, dijo la madre de Pablo con los ojos llorosos. Sabemos que eres una buena persona y queremos compensar por lo que hicimos. Ernesto quedó visiblemente emocionado con las palabras de la familia. Gracias. Significa mucho para mí escuchar eso. Nunca quise causar problemas, solo quería una oportunidad de empezar de nuevo. Pablo, sintiéndose aliviado, dio un paso adelante. Ernesto, encontré todo sobre ti. Tus libros, tu historia. Se lo conté a mis padres y ahora me creen. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Qué pasó? Ernesto explicó que estaba en el hospital porque se había sentido muy débil y deshidratado tras el ataque a su coche. Los médicos dijeron que tengo anemia, dijo. Voy a necesitar un tiempo para recuperarme, pero estoy aliviado por estar en un lugar seguro. La familia prometió ayudar a Ernesto a recuperarse y recomenzar su vida. Decidieron que la comunidad debía conocer la verdadera historia de Ernesto y juntos planearon una manera de compartir esta historia con todos. Con Ernesto ahora seguro en el hospital, los médicos explicaron a la familia de Pablo que necesitaría una transfusión de sangre debido a su anemia severa. Está muy débil y desnutrido, dijo el médico. Necesitamos donantes de sangre para ayudar en su recuperación. Pablo miró a sus padres con determinación. Tenemos que hacer algo. No podemos dejarlo solo en esto. De acuerdo,
dijo el padre de Pablo, ya pensando en cómo movilizar a la comunidad. Vamos a contar a todos sobre la historia de Ernesto y pedir ayuda. Esa noche, la familia se reunió para planear una campaña de donación de sangre. Sabían que para tener éxito necesitarían el apoyo de todos en el vecindario. Al día siguiente, comenzaron a difundir la noticia. Pablo, con la ayuda de sus padres y la SRA. Valdés, fue de puerta en puerta explicando la situación de Ernesto y pidiendo que las personas se involucraran. Ayúdenos a salvar a Ernesto, decía Pablo a cada persona que encontraba. Es un buen hombre, un escritor talentoso que ha pasado por dificultades. Necesita nuestra ayuda ahora más que nunca. La historia de Ernesto se difundió rápidamente por el vecindario. Las personas se conmovieron al saber del sufrimiento que había pasado y cómo había ayudado a salvar a Pablo. La respuesta fue inmediata y positiva. El día marcado para la donación de sangre, una gran fila se formó en el hospital. Estoy aquí para donar, dijo un vecino, estrechando la mano de Pablo. Escuché sobre Ernesto. Él merece nuestra ayuda. Yo también voy a donar, dijo otra mujer, sosteniendo la mano de su hijo. Queremos hacer nuestra parte. Pablo se emocionó al ver a tantas personas dispuestas a ayudar. Sus padres también estaban orgullosos de la comunidad. La movilización fue un éxito y Ernesto recibió la transfusión de sangre necesaria. Poco a poco, comenzó a recuperarse, ganando fuerzas día a día. Pero la ayuda no se detuvo ahí. Con la historia de Ernesto ahora conocida por todos, la comunidad se unió para ofrecer más que solo sangre. Querían asegurarse de que Ernesto tuviera una vida mejor y más segura. Necesitamos encontrar un lugar decente para que viva, sugirió uno de los vecinos durante una reunión comunitaria. No puede volver a ese coche. De acuerdo, dijo la madre de Pablo. Vamos a organizar una recaudación de fondos para alquilar un apartamento para Ernesto. La idea fue rápidamente aceptada por todos. La recaudación de fondos comenzó inmediatamente, con personas donando dinero, muebles, ropa y otros artículos esenciales. La SRA. Valdés se ofreció a ayudar a Ernesto a volver a escribir, proporcionándole libros y material de escritura. Tienes tanto talento, Ernesto, dijo ella. Necesitamos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas para seguir escribiendo. Ernesto quedó profundamente conmovido por la generosidad de la comunidad. No sé cómo agradecerles a todos ustedes, dijo emocionado. Me han dado una nueva oportunidad de vivir y de seguir mi sueño. Con la recaudación de fondos, la comunidad logró alquilar un pequeño apartamento para Ernesto. Era sencillo pero acogedor y, lo más importante, seguro. Los vecinos se turnaban para ayudar a Ernesto a instalarse, trayendo muebles, utensilios domésticos y alimentos. Mientras tanto, Ernesto continuaba recuperando su salud. Los médicos estaban impresionados con su progreso y atribuían gran parte de la recuperación al apoyo inquebrantable de la comunidad. Tienes mucha suerte de tener a tantas personas que se preocupan por ti, dijo el médico a Ernesto. Eso hace toda la diferencia. Pablo visitaba a Ernesto regularmente, trayendo libros y materiales de escritura. Tienes que volver a escribir, Ernesto, dijo entusiasmado. Tus historias necesitan ser escuchadas. Lo haré, Pablo, respondió Ernesto con una sonrisa. Me has dado una nueva inspiración. Escribiré sobre todo esto, sobre la bondad que encontré aquí. Con su salud mejorando y un lugar seguro para vivir, Ernesto comenzó a trabajar en nuevas historias. Pasaba horas escribiendo, sus palabras fluían con una nueva energía y pasión. Las experiencias que había pasado y la bondad que había encontrado en la comunidad alimentaban su creatividad. La SRA. Valdés organizó una pequeña reunión literaria en el vecindario, donde Ernesto podría compartir sus nuevas obras con los vecinos. Fue una noche emocionante, con muchos presentes para escuchar las historias de Ernesto. Estas historias son increíbles, dijo uno de los vecinos. Tienes un talento increíble, Ernesto.
Estamos tan felices de haber ayudado a que vuelvas a escribir. Gracias, respondió Ernesto. Cada palabra que escribo es un tributo a la bondad que me han mostrado. Me han dado una nueva vida. Ernesto no solo escribió sobre sus experiencias, sino que también comenzó a ayudar a la comunidad de otras maneras. Ofreció talleres de escritura para niños y adolescentes, animándolos a contar sus propias historias. Todos tienen una historia que contar, les decía a los jóvenes escritores. Y cada historia es importante. Pablo, viendo todo esto suceder, sintió un inmenso orgullo. Sabía que el viaje había sido largo y difícil, pero cada paso valió la pena. La amistad con Ernesto había cambiado su vida para siempre. La historia de Ernesto y la movilización de la comunidad se convirtieron en un ejemplo de cómo la bondad y la solidaridad pueden transformar vidas. Pequeños actos de generosidad se multiplicaron y la comunidad se volvió más unida y fuerte. Con Ernesto ahora establecido en su nuevo apartamento y su salud mejorando cada día, la comunidad continuó apoyándolo de todas las formas posibles. La historia de Ernesto y la movilización del barrio para ayudarlo habían creado un vínculo fuerte entre los vecinos, que ahora se sentían más unidos que nunca. Pablo visitaba a Ernesto regularmente, siempre ansioso por escuchar las nuevas historias que estaba escribiendo. Ernesto, por su parte, estaba más inspirado que nunca. Sus experiencias recientes, combinadas con el apoyo inquebrantable de la comunidad, habían reavivado su pasión por la escritura. Un día, mientras Pablo estaba en el apartamento de Ernesto, tuvo una idea. Ernesto, ¿por qué no organizamos una noche de lectura para que compartas tus nuevas historias con todos? Estoy seguro de que todos estarían encantados de escucharlas. Ernesto sonrió, conmovido por la sugerencia de Pablo. Eso sería increíble, Pablo. Pero, ¿crees que la gente vendría? Estoy seguro de que sí, respondió Pablo con entusiasmo. Todos aquí te quieren mucho y quieren verte tener éxito. Hagámoslo realidad. Con la ayuda de Pablo y la S.R.A. Valdés, Ernesto comenzó a planear la noche de lectura. Eligieron un salón comunitario en el vecindario como lugar del evento y comenzaron a difundir la noticia. La respuesta fue inmediata y positiva. Los vecinos estaban ansiosos por escuchar las nuevas obras de Ernesto y mostrar su apoyo. La noche del evento, el salón comunitario estaba lleno. Había una atmósfera de expectativa y emoción en el aire. Ernesto estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que esta era una oportunidad única para compartir su trabajo y agradecer a la comunidad por todo el apoyo. Pablo y la S.R.A. Valdés estaban en primera fila, junto a los padres de Pablo y muchos otros vecinos. Cuando Ernesto subió al escenario, fue recibido con cálidos aplausos. Respiró hondo y comenzó a leer. Las historias de Ernesto eran profundas y conmovedoras, reflejando sus experiencias y la bondad que había encontrado. Cada palabra parecía resonar con la audiencia, que escuchaba atentamente, conmovida por la sinceridad y emoción de Ernesto. Al final de la lectura, el salón estalló en aplausos. Ernesto miró a la audiencia, visiblemente emocionado. Gracias, dijo con voz temblorosa. Todos ustedes me han dado una nueva vida. No sé cómo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por mí. Después de la lectura, muchos de los presentes se acercaron a Ernesto para expresar su aprecio y apoyo. Tus historias son increíbles, dijo uno de los vecinos. Tienes un talento increíble, Ernesto. Estamos tan felices de haber ayudado a que vuelvas a escribir. Gracias, respondió Ernesto. Cada palabra que escribo es un tributo a la bondad que me han mostrado. Me han dado una nueva vida. Mientras Ernesto conversaba con los vecinos, un editor de una gran editorial que había oído hablar del evento se acercó. S.R. González, sus historias son realmente impresionantes, dijo. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de publicar sus obras. Creo que el mundo necesita escuchar lo que tiene que decir. Ernesto apenas podía creer lo que estaba oyendo. Sería un honor, respondió,
sintiendo una ola de emoción. Sabía que esta era la oportunidad que había esperado durante tanto tiempo. Con el apoyo del editor, Ernesto logró publicar sus nuevas obras. Las historias fueron bien recibidas por el público y rápidamente ganó reconocimiento en el mundo literario nuevamente. El viaje había sido largo y difícil, pero finalmente estaba de vuelta en su lugar legítimo como escritor. Ernesto no se olvidó de la comunidad que lo ayudó a levantarse. Utilizó parte de las ganancias de sus libros para mejorar el barrio. Donó libros a la biblioteca local, ayudó a financiar programas educativos y continuó con sus talleres de escritura creativa. Quiero devolver todo lo que me han dado, dijo Ernesto durante una reunión comunitaria. Ayudar a otros es la mejor manera de expresar mi gratitud. La comunidad quedó conmovida por la generosidad de Ernesto. Los jóvenes, especialmente, se beneficiaron de los talleres de escritura creativa. Ernesto nos enseñó la importancia de contar nuestras historias, dijo uno de los adolescentes. Nos mostró que nuestras voces importan. Pablo, viendo todo esto suceder, sintió un inmenso orgullo. Sabía que el viaje había sido largo y difícil, pero cada paso valió la pena. La amistad con Ernesto había cambiado su vida para siempre. Meses después, Ernesto organizó una noche de autógrafos para su nuevo libro en el salón comunitario. El evento fue un gran éxito, con muchas personas de la comunidad e incluso de otras partes de la ciudad asistiendo para conocer al autor y adquirir un ejemplar autografiado. Toda la recaudación de esa noche fue donada para mejorar el barrio y apoyar proyectos comunitarios. La historia de Ernesto y Pablo se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo la bondad y la solidaridad pueden transformar vidas. Pequeños actos de generosidad se multiplicaron y la comunidad se volvió más unida y fuerte. Ernesto continuó escribiendo e inspirando a todos a su alrededor, demostrando que a través de la bondad y la empatía podemos transformar vidas y crear un mundo mejor. Y así, la historia de Ernesto y Pablo se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad, recordando a todos que la verdadera nobleza no está en ser mejores que los demás, sino en ser mejores que ayer. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Te recomiendo ver el próximo video, seguro te emocionará.